Muy buenas otra vez. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de vectores, ¿eh? Y esta vez se trata de escribir un vector numérico, el que queráis, y hacer un programa que compruebe si ese vector está ordenado. O sea, si cada elemento es mayor o igual que el anterior. ¿De acuerdo? Tiene que poner el vector está ordenado o el vector no está ordenado. Es lo que debe sacar el... Acordaros que todos estos ejemplos tenéis que intentar hacerlos primero vosotros, primero intentar hacerlo y después pues podéis consultar otras soluciones, acabar de ver cómo se hace en el vídeo, pero es muy importante que intentéis hacer primero por vosotros medios todos los ejercicios, si no, no aprenderéis. O sea, copiando ejemplos es muy difícil que aprendáis a programar. Entonces, bueno, vamos a declarar un vector, por ejemplo, pues int, pues v igual a new int y declaramos un vector. Imaginad, lo declaramos, por ejemplo, pues que esté ordenado: 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Bueno, pues ¿esto qué sería? Tenemos que hacer un recorrido, porque tenemos que recorrer los elementos del vector, pero ¿de qué se trata? ¿De un recorrido o de una búsqueda? En este caso se trata de una búsqueda, porque en cuanto encontremos un número que no es mayor o igual que el anterior del vector, quiere decir que el vector ya no está ordenado, con lo cual no tenemos que seguir buscando. ¿Cuál tendremos que aplicar la estructura, o sea, el esquema algorítmico de la búsqueda, en este caso aplicado a un vector? Vamos a ver cómo aplicar el algoritmo de búsqueda en el caso de un vector. Entonces, lo que voy a hacer estará mal, pero lo iremos modificando. Quiero que esté mal para que veáis los errores típicos que se suelen cometer cuando uno trabaja con vectores. Vamos a poner directamente el esquema algorítmico del recorrido de un vector, y igual a 0, y menor que v.length, y más, y abajo el console.readkey, para que se quede parada la pantalla. Entonces, claro, ahora tenemos que hacer la búsqueda. Tenemos que comparar, en principio, me haría falta una variable booleana, encontrado, y en principio es falso porque no encontramos lo que buscamos. Buscamos un número desordenado, porque si encontramos un número desordenado quiere decir que el vector no está ordenado. Entonces aquí podemos poner la condición, mientras que esto y no haya encontrado lo que busco, y me falta aquí la condición que me diga que he encontrado lo que busco. ¿Cuál es la condición? Pues si datos del elemento que estoy mirando es menor que datos del elemento anterior, entonces quiere decir que he encontrado, bueno, datos no, he puesto datos, sí, voy a ponerle datos mejor, así se ven mejor los nombres, datos, entonces he encontrado, será cierto. Y aquí abajo pondremos si encontrado, quiere decir que hemos encontrado un número desordenado, console.writeLine, el vector no está ordenado. Y en caso de que no, si no lo hemos encontrado, quiere decir que no hemos encontrado un número desordenado, con lo cual el vector sí está ordenado. Este sería el esquema. Aquí faltaría poner datos, y bueno, y esto nos va a petar en los morros directamente, pero vamos a ver por qué y si deducimos qué es lo que está pasando y por qué va a fallar. Vamos a ejecutarlo. ¿Veis? Y acaba de petar. Esto tenéis que aprender a interpretar bien los errores que da tanto el compilador cuando compiláis algo como cuando ejecuta por errores de ejecución. Y ahora mismo está petando por un error de ejecución. Y fijaros lo que pone: System Index Out of Range Exception. O sea, una excepción de fuera de rango. Dice, el índice estaba fuera de los límites del array. Dice, hostia, ¿qué quiere decir esto? Que claro, la i, ¿cuánto vale? La i vale 0. Fijaros que 0 menos 1 es menos 1 y estoy accediendo a datos menos 1. Y claro, datos de menos 1 no existe. ¿Veis? O sea, estoy intentando acceder al elemento número menos 1 del array y ese elemento no existe. Claro, ¿cuál es el problema? Que he de empezar el recorrido en 1 para que pueda comparar el elemento 1, que es el elemento número 2,
con el primer elemento, que es el anterior. Fijaros que hay que empezar por el elemento número 2 del array, que es el índice 1, porque el primero es el 0. En este caso, si lo ejecutamos, dice que está ordenado, tiene razón. Y si aquí pongo, por ejemplo, un 8 y lo ejecutamos, dirá que no está ordenado. Vamos a debugarlo, a ver cómo va haciendo esto. Le ponemos aquí un punto de ruptura, ejecutamos, le ponemos aquí todas las variables, las ponemos todas las locales, que tiene todo. Entonces, bueno, pues he encontrado, veis que lo pone a falso. Ir mirando aquí abajo, ya veréis lo que va actualizando. He encontrado, lo pone a falso, la i la pone a 1, y entonces, como es menor que el length de datos, fijaros que tiene 5, es menor que 5, y no lo ha encontrado todavía. Entramos dentro y ahora compara datos de i y datos de i menos 1. Claro, como la i este es 1, datos de 1 vale 2. Fijaros aquí, puedo aprovechar y escribir en la ventana de inmediato, como hemos hecho otras veces, que me imprima cuánto vale datos de i. Y datos de i es 2. Y que me imprima cuánto vale datos de i menos 1, y datos de i menos 1 es 1. Vale, datos de i es 2 y datos de i menos 1 es 1. Al compararlo, esto es menor, o sea, el datos de i no es menor que este, con lo cual no se cumple la condición, con lo cual no pone que lo ha encontrado. Y incrementará i. Y así va comparando. Ahora, si repitiera esto, pues ahora datos de i, fijaros que datos de i vale 8 y datos de i menos 1 vale 2. Está comparando el 8 con el 2 porque la i vale 2. 0, 1 y 2. En este caso, ¿qué pasa? Que datos de i no es menor que datos de i, no es menor que datos de i menos 1, con lo cual tampoco pondrá que lo ha encontrado. Seguimos al siguiente, y en el siguiente ya vemos que irá a comparar 4 con 8. Como se cumple que 4 es menor que 8, veremos que entra en el if, pondrá que encontrado es igual a true. Al llegar aquí, como ya no se cumple la condición, la búsqueda termina, y como lo ha encontrado, porque lo puso a true porque lo había encontrado, en este caso pondrá que el vector no está ordenado. Bueno, pues este es un ejemplo también un poco más complicado que el anterior. Este sería el ejemplo de una búsqueda sobre los elementos de un vector. Pues venga, pues hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.